En la edición 2025 de Eurovisión, celebrada en Basilea, Israel obtuvo el segundo puesto con una canción interpretada por Yuval Rafael, una joven artista israelí y sobreviviente directa de la masacre del 7 de octubre, perpetrada por Hamás. Su actuación emocionó a millones, y el televoto la colocó como la gran favorita del público europeo. Sin embargo, en lugar de recibir reconocimiento o respeto, Israel fue acusado de haber comprado votos. La acusación no surgió solo de usuarios anónimos en redes, sino también de tertulianos, periodistas e incluso medios públicos como Televisión Española, que insinuaron una supuesta manipulación orquestada por el Estado israelí. Es importante señalar que no se presentó ninguna prueba concreta. Aún así, se pidió una auditoría del televoto y diversos artículos de opinión sugirieron que Israel utilizó sus influencias para alterar el resultado. No importa que otros países hagan campañas similares. Cuando lo hace Israel, se convierte en sospechoso automático. Esto nos obliga a hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué, cuando Israel alcanza el éxito, ya sea en música, medicina o tecnología, el mundo reacciona con desconfianza, con acusaciones, con odio? ¿Por qué el éxito judío siempre debe ser explicado como trampa? Israel no ganó Eurovisión, pero fue el país más votado por el público europeo. Mientras el jurado profesional le otorgó apenas 60 puntos, el televoto le dio casi 300 puntos, ubicándolo en primer lugar en el voto popular. Esta disparidad no es nueva en el certamen. Muchas veces ha habido diferencias entre la opinión de los expertos y la del público. Sin embargo, este año, por tratarse de Israel, el resultado fue rápidamente interpretado como sospechoso. La participación de Yuval Rafael, que conmovió al continente con su voz, su historia y su mensaje, fue valorada por millones de personas que votaron libremente desde sus hogares. No hay evidencia de fraude, ni de anomalías en el sistema de votación. Lo que sí hay es un patrón preocupante. Cada vez que Israel recibe un respaldo legítimo, aparecen una ola de sospechas. ¿Por qué no se cuestionó el televoto cuando otros países ganaron con márgenes similares? ¿Por qué solo cuando Israel es favorecido se habla de campañas encubiertas o de compra de votos? La respuesta no está en la música ni en las reglas del concurso. Está en el reflejo automático de una sociedad que no tolera que el judío sea amado por las masas. Tras el resultado de Eurovisión, algunos sectores en España reaccionaron con indignación. ¿Cómo podía ser que Israel, un país en medio de una guerra, recibiera el apoyo masivo del público europeo? En vez de asumir que el voto fue legítimo y empático, comenzaron a circular teorías de manipulación. Desde tertulias televisivas hasta artículos de opinión, se habló de una supuesta campaña organizada para influir en el televoto. Los primeros en sembrar sospechas fueron varios tertulianos españoles que afirmaron que Israel había movido todos los hilos para escalar en la votación. Poco después, la Radiotelevisión Pública Española solicitó una auditoría del sistema de votación, insinuando posibles irregularidades. En redes sociales y medios como eldiario.es se repitió el argumento de que Israel compró el apoyo popular, pero la Unión Europea de Radiodifusión fue clara. El sistema de votación es el más avanzado del mundo y no hay evidencia de ninguna irregularidad. Aún así, el simple hecho de cuestionar, sin pruebas, solo porque ganó el apoyo popular, muestra que para muchos, cuando Israel recibe el apoyo, tiene que ser trampa. Pocos lo mencionan, pero Yuval Rafael no es simplemente una cantante más. Es una sobreviviente directa de la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. El 7 de octubre de 2023, durante el ataque de Hamás, Yuval estaba allí, entre miles de jóvenes que celebraban la vida en el Festival Nova. Cuando comenzaron las ejecuciones masivas, se lanzó al suelo y se cubrió con los cuerpos sin vida de sus amigos, permaneciendo inmóvil durante más de 8 horas. Así, salvó su vida. תהי בשקט. תהי בשקט, ממי, תהי מחוצה. תהי מחוצה, יובלי, בת שלי. יובלי, לנשום עמוק, להתחבא, להיות פני מתה. פצועים בחוץ? תסבירי לי את המצב. יש מתים עליי. רגע, ויש שם מחבלים עדיין? מסתובבים, אבא תשלחו ניידות. תהי מתה. יובלי, תהי מתה. תהי מתה. תנתקי את הטלפון ממני, תהי מתה. Ese horror no fue una metáfora, fue real. Más de 1000 personas fueron asesinadas solo en aquel día.
Y después de sobrevivir a esa oscuridad, Yuval decidió cantar. Su canción no es solo un mensaje de esperanza, es un testimonio de que el pueblo judío sigue en pie, incluso después del intento de aniquilarlo. Que una joven con ese pasado suba a un escenario europeo y sea aclamada por millones debería ser motivo de honor. En lugar de eso, recibió abucheos, insultos y acusaciones de fraude. ¿Qué clase de sociedad convierte a una víctima en sospechosa? ¿Tan difícil es aceptar que el mundo quiera abrazar a quien sobrevivió al terrorismo? No hay otra forma de decirlo. Hay que tener el alma endurecida para criticar a Yuval Rafael. No por su música, que puede gustar o no, como cualquier propuesta artística, sino por lo que ella representa. Estamos hablando de una joven que sobrevivió a una masacre brutal, que perdió amigos, que respiró entre cadáveres y que transformó ese trauma en arte. En vez de quedarse en silencio, eligió subir a un escenario y cantar frente a millones, y lo hizo sin odio, sin propaganda, sin política, solo con su voz y su historia. ¿De verdad el problema es que la gente votó por ella? ¿De verdad molesta tanto que haya conmovido al público europeo? Hay críticas que delatan más al que las hace que al criticado. Cuando alguien insinúa que su presencia fue una manipulación, que el cariño fue comprado o que todo fue una estrategia sionista, está mostrando su incapacidad para empatizar con el sufrimiento judío. Criticar a Yuval en esas condiciones no es solo injusto, es inhumano y peor aún, es parte de una larga tradición de deshumanización del judío que lo convierte, incluso cuando es víctima, en culpable de algo. Una tradición que, por desgracia, sigue viva. Lo que hoy se dice sobre Israel en Eurovisión, que compró votos, que manipuló al público, que movió hilos en la sombra, no es nuevo. Es exactamente lo que se ha dicho sobre los judíos a lo largo de toda la historia, solo que actualizado al siglo XXI. Durante siglos, los judíos fueron acusados de crímenes inverosímiles: envenenar pozos, provocar epidemias, asesinar a niños cristianos en rituales. En la Edad Media, esas mentiras, conocidas como libelos de sangre, no necesitaban pruebas, bastaba con el prejuicio. En el siglo XIX se difundieron teorías conspirativas como los Protocolos de los Sabios de Sion, un texto falso que describía cómo los judíos supuestamente dominarían el mundo desde las sombras. Incluso en la Alemania nazi, el éxito de empresarios judíos era atribuido a corrupción, avaricia o control del sistema. La lógica siempre fue la misma. El judío no triunfa por mérito, sino porque manipula. No importa cuán talentoso, sufrido o resiliente sea, su éxito siempre se interpreta como amenaza. Hoy, en vez de acusarlos de controlar bancos o gobiernos, se los acusa de controlar el televoto. Pero el patrón no ha cambiado. Deslegitimar al judío, negar su lucha, sospechar de su éxito, es el mismo. Es el mismo odio, con un disfraz moderno. Las acusaciones contra Israel en Eurovisión no son una crítica legítima, no son análisis musicales, no son reclamos técnicos, son, sin rodeos, un libelo moderno. Durante siglos, los libelos sirvieron para condenar públicamente a los judíos por crímenes que jamás cometieron. Se decía que mataban a niños cristianos para usar su sangre en la machá de Pesaj. Nunca hubo pruebas, solo odio, superstición y ganas de señalar a un culpable. Hoy no se acusa a los judíos de envenenar pozos, sino de envenenar concursos. No se dice que controlan el agua, sino los votos. No se los persigue por ser herejes, sino por alterar la opinión pública. El mecanismo es idéntico: convertir el éxito en evidencia de malicia y el sufrimiento en propaganda. Si la gente vota por una víctima judía, entonces debe ser porque alguien movió hilos. Porque en la mente de muchos, el judío no puede ser amado de forma genuina. El verdadero escándalo no es que Israel haya salido segundo. El verdadero escándalo es que en 2025 sigamos buscando formas nuevas de repetir los mismos prejuicios de siempre. Eurovisión no fue manipulado. Lo que fue manipulado una vez más es el relato. Existe un patrón repetitivo y perverso. Cada vez que Israel o los judíos en general alcanzan algún logro, se activa una sospecha automática. Si Israel destaca en innovación médica es porque roba tecnología. Si tiene éxito militar es porque manipula a las potencias. Si lidera en agricultura es porque explota recursos. Si está entre los países más felices del mundo, según informes internacionales, debe ser mentira.
Y si una joven israelí logra emocionar a Europa entera en Eurovisión, seguro es porque pagaron votos. Nunca es mérito, nunca es talento, nunca es empatía del público. Siempre es conspiración, siempre es control, siempre es trampa. Este reflejo no surge de un dato, sino de un prejuicio profundamente arraigado, como si el éxito judío fuera una anomalía que debe explicarse o justificarse con algo oculto, ilegítimo o inmoral. Esto no es escepticismo sano, es una tara cultural, o mejor dicho, una herida histórica no resuelta en el inconsciente colectivo occidental que no sabe convivir con la idea de que los judíos son parte plena de su sociedad, y menos aún si tienen éxito. Porque para muchos, el judío aceptable es el silencioso, el marginal, el que no gana, el que canta molesta. Lo ocurrido con Israel en Eurovisión no fue solo una polémica musical, ni una simple diferencia de opiniones. Fue un reflejo nítido de cómo el antisemitismo clásico sigue vivo, adaptado a nuevos escenarios, lenguajes y plataformas. El éxito de Yuval Rafael, una sobreviviente del odio, fue recibido no con compasión, sino con sospechas, no con orgullo, sino con acusaciones, y no por lo que hizo, sino por lo que es: judía. En vez de celebrar que millones de europeos votaron por una historia de superación, algunos prefirieron manchar ese gesto con teorías conspirativas sin pruebas, como si el afecto del público por una víctima judía no pudiera ser auténtico, sino necesariamente manipulado. Eso es antisemitismo, claro y directo. No se puede seguir disfrazando estos reflejos antiguos con excusas modernas. Cada vez que un judío triunfa y se le niega su mérito, cada vez que Israel es señalado sin evidencia por hacer lo que otros hacen, estamos repitiendo el mismo ciclo, el del prejuicio, la sospecha y la exclusión. Hay que tener el valor de decirlo con todas las letras. No, Israel no compró Eurovisión. Lo que algunos no soportan es que la gente lo haya votado libremente. Lo que algunos no soportan es que Israel exista.